Saludos, amados hermanos, una bendición estar con ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de llegar con la palabra del Señor a sus vidas. Hemos siempre dicho que la Biblia es el libro por excelencia. En ella encontramos historias, enseñanzas extraordinarias. La Biblia es un libro donde usted podrá encontrar muchos tópicos. Se nos habla en la Biblia de personajes tanto masculinos como personajes femeninos. Las historias de estos personajes tienen verdades espirituales importantísimas para cada uno de nosotros. En la Biblia se habla de lugares, se habla de objetos, por ejemplo, se habla del cinto, se habla del manto, se habla de la onda que utilizó David, se habla de la vasija del alfarero. En la Biblia también se habla de animales, se habla del águila, se habla del buey, se habla del asno, se habla del conejo. Bueno, y precisamente hablando de los animales en la Biblia, quiero compartir una enseñanza extraída del libro de Job en el capítulo 39 del verso 3 al verso 15, donde Dios dice lo siguiente: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos las bestias del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. En estos 3 versículos nosotros encontramos las características de esta ave, características que en estos momentos nos van a servir para ilustrarnos verdades espirituales a cada uno de nosotros. Pero antes de hablar de estas características, permítame decirles que el avestruz es una de las aves más grandes del mundo. El macho puede medir entre 2,75 metros a 3 metros de altura, mientras que la hembra puede llegar a medir 2,5 metros. Se dice que el avestruz es una de las aves más veloces del mundo, porque puede llegar a correr aproximadamente 90 kilómetros por hora, pudiendo sostener este ritmo aproximadamente unos 30 minutos. La hembra del avestruz generalmente pone 50 huevos, y cada huevo llega a pesar aproximadamente unas 12 libras y puede llegar a medir unos 30 centímetros cada huevo del avestruz. Bueno, estas son algunas de las características. Las patas del avestruz sirven también para protegerse de los depredadores. Ahora bien, ¿cuáles son las características que encontramos en estos textos sobre el avestruz? Bueno, en primer lugar, permítame decirle que el avestruz es una ave completamente insensible. Creo yo que es una de las pocas aves en el mundo que abandona a sus huevos. La escritura dice que el avestruz desampara en la tierra a sus huevos y sobre el polvo los calienta, y se olvida de que el pie los pueda pisar y que pueda quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, no como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Es interesante esta expresión, ¿no? No temiendo que su trabajo haya sido en vano. Imagínense ustedes cuánto trabajo, cuán doloroso debe de ser para un avestruz poner huevos de tal dimensión y de tanto peso. De 30 centímetros es aproximadamente cada huevo del avestruz, y llegan a pesar aproximadamente 12 libras. Entonces la escritura dice claramente que este animal se olvida
de todo su trabajo, de todo el dolor que le produjo el haber producido tanta cantidad de huevos. Pero ¿por qué decimos, o la Biblia dice que el avestruz es así? Por una razón sencilla, porque Dios le privó de sabiduría y no le dio inteligencia. Entonces la primera característica de esta ave es que es insensible. En segundo lugar, usted va a encontrar que el texto dice que se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos. El libro de Miqueas capítulo 1 verso 8 y el libro de Lamentaciones nos dice que el avestruz se dirige hacia sus hijos por medio de gritos. Es decir, que esta ave trata de solucionar todas las cosas por medio de gritos. Esta es la segunda característica que podemos mencionar de esta ave. Y en tercer lugar, cuando el avestruz ve el peligro, hace algo cómico, algo insensato. Ella pone su cabeza en medio de sus patas, agacha su cabeza, creyendo que al no ver el peligro, ella se encuentra inmune a sus depredadores. Miren ustedes la insensatez de este animal. Ahora, apliquemos esta porción bíblica, porque está allí para enseñarnos, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Bueno, la primera característica de esta ave es la insensibilidad. Vivimos nosotros en una época en que el ser humano ha perdido toda sensibilidad. El ser humano ha perdido el afecto natural. Usted ya ve que es común violar, matar, engañar, perjudicar, hacer daño al prójimo. Vivimos en zozobra, con temor en todas partes, debido a que el ser humano ha perdido toda sensibilidad afectiva, pero sobre todo toda sensibilidad espiritual. El ser humano de la actualidad es insensible a la voz del Espíritu de Dios que lo está llamando al arrepentimiento. Esta es una consecuencia clara de la práctica del pecado, porque una de las propiedades que tiene el pecado es precisamente esta: quitar la sensibilidad en el corazón del hombre. La Biblia dice que el pecado endurece el corazón, endurece la conciencia. Entonces el avestruz es una ave insensible. La segunda característica de esta ave es que resuelve todo con gritos. La Biblia dice mucho sobre los gritos. La Biblia menciona que nosotros debemos de desechar toda gritería, porque la gritería es una obra de la carne. En cambio, la paciencia, la mansedumbre, la templanza es un fruto del Espíritu. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. La Escritura señala que de toda palabra ociosa que hablemos, de ella tendremos que dar cuenta en el reino de los cielos. La tercera característica del avestruz es que el avestruz agacha su cabeza, pues cree que al no ver el peligro, ella se encuentra libre del peligro. Es una gran insensatez la actitud de esta ave. Hay personas en esta época que ignoran los problemas, que se hacen de la vista gorda. Hay personas que huyen de los problemas. Hay personas que evitan los problemas. Y como alguien muy bien dijo, hay personas que causan problemas, pero hay personas también que son un problema, que donde quiera que van hay problemas, porque ellos son el problema. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud frente a los problemas? En la vida, mis amados oyentes, siempre habrán problemas. Ignorarlos no va a solucionarlos. Huir no va a solucionarlos tampoco. La mejor forma es confrontar, enfrentar a esos problemas con la sabiduría que Dios nos da. Entonces, la Biblia dice que este animal es así
porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. ¿Tenemos falta de sabiduría? Pues la Biblia dice que se la pidamos a Dios, el cual nos la va a dar abundantemente. Seamos sabios, seamos entendidos de cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Increíble, ¿verdad? Que de esta porción bíblica Dios haya tenido algo importante que comunicarnos a cada uno de nosotros. Por eso le animamos a leer las Escrituras, a estudiarlas, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Dios jamás pasarán. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, será hasta una nueva oportunidad.